Buenas tardes. Hoy hemos cambiado el rollete, no es con café, es con cerveza, la quedadita. Y nada, vamos a ver si hablamos con Alba Pino, que ha presentado un corto súper interesante a la MICE, titulado Clara. Lo destripamos un poquito, a ver qué tal. Esperamos a conectar. Hola, Hola. hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Sí, perfectamente. ¿Tú a mí? Ah, muy bien, sí, pues nada, lo primero, muchas gracias por atenderme también tan rápido, por presentar el trabajo a la MICE Sí. y nada, bienvenida y espero que pases un buen rato con la cervecita que me dijiste que tienes una estrella de Sí. Galicia, ¿no? No, mira, pues al final ha sido un tinto de verano porque he tenido Ah, un bueno. problema con la nevera y evidentemente pues no me voy a tomar una cerveza caliente. Pero, Muy pero bien, eh, en compensación un tinto de verano siempre está bien. O sea que, muy bien, muy pues bien. nada, Pues bienvenida a este espacio que eres la primera que inaugura las cervezas porque lo hacíamos después de comer con un café, pero yo creo que hace calor como para tomar algo fresquito. total. Y nada, pues empezamos a hablar de tu corto, ¿vale? Vale, genial. Lo primero que te quiero comentar es el enunciado y tú ya me lo destripas, ¿vale? El Vale. enunciado es que el corto es tan cotidiano que asusta. Sí, la verdad es que, a ver, claro, al final cuando yo empecé a guionizar Clara, no quería retratar una vida que digamos que fuera única, que fuera un retrato, que digamos, de una chica que hiciera cosas maravillosas, sino el retrato de una sociedad, de cualquier chica que vaya a la universidad, que tenga 18 años, que ha vivido estas experiencias y está un poco basado pues en mi experiencia cuando era adolescente, en la de mis amigas, en la de conocidas, entonces sí, al final pues es tan real que asusta y esa era nuestra intención del equipo y mía, claro. Mm. En esta línea yo tuve un debate de unos 30 segundos conmigo mismo sobre si lo metía en la selección o no. Te voy a explicar por qué. Por Lo van favor. a ver chavales, lo van a ver chicas y chicos de 15, 16 años, ¿vale? Y bueno, el debate era, bueno, hay escenas que hay que ver o complicadas de ver y no sé cómo lo van a coger en algunos coles, algunos profes, algunos alumnos. Entonces tuve ese debate de si tendría algún problema o no. La pregunta es, ¿tú qué edad crees que es la límite o recomendable para ver el corto? O sea, ¿te refieres a mayor de 13 o algo así, no? Sí, 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 sí. A ver, ¿sabes qué pasa? Que la educación sexual que tenemos a día de hoy en España debería, o sea, yo te puedo decir que a lo mejor Clara debería ser un corto de más 13 o más 16. Lo que pasa es que también es un poco tirarme piedras a mi propio tejado. A mí me encantaría que fuera un cortometraje que no que se, quizás no que se viera, porque también es verdad que es bastante explícito en algunas partes, pero sí que esa educación sexual llegara a los institutos y este tipo de audiovisuales pudiera verse sin generar polémica, ¿sabes? Entonces ese sería mi objetivo. Pero también te digo que en la sociedad que vivimos actualmente, yo sé que es un cortometraje duro de ver y que bueno, pues al final yo sé en qué puertas estoy llamando y a quién estoy levantando un poco, ¿sabes? Un poco furioso, un poco de que alguien de repente me diga, oye, ¿por qué has hecho esto? No, no sé si me explico, ¿sabes? Sí, perfectamente. La MICE como festival educativo justamente el debate concluyó en a favor y meter una selección justo por lo que acabas de decir. Eso sí, si algún profe me llama y me pega una colleja, te llamaré y te diré ha sido Me pasas su culpa número de... de teléfono y yo No, se lo qué va, qué digo. va. Ahora en serio, justo lo que has explicado es la idea del festival, generar escenas, generar situaciones en las que se pueda hablar y debatir. Claro. Entonces entendía que era muy interesante meter el corto en las aulas, aun con riesgo de que exista alguna polémica. Y lo hemos anclado este año por primera vez. El festival ha hecho unas guías didácticas y que te invito a que las veas, te la pasaré, Por nuestra favor. web está puesta y Clara sí que tiene una guía didáctica bueno, que ha hecho una alumna además muy comprometida ¿Ah, sí? y Oh, Dios sí, mío. ¡Qué veremos, emoción! Laura Carratala la hizo y nada, a ver cómo funcionan en los coles, pero justo es para que no te quedes con la escena dura, sino detrás hay un trabajo, hay una intención que es bueno que se aterrice en las aulas y que el profesor gestione.
correcto. Fíjate que, mira, te contaré una cosa que creo que es guay a nivel making of y qué pasó cuando estábamos rodando y todo esto. Cuando yo llevé este cortometraje a distribución, bueno, antes de eso, en el proceso de montaje, una montadora me sugirió que pusiera primero la escena de la violación, que fuera lo primero que se viera en el corto. Y me negué porque al final yo creo que no es que sea ese el remate, porque el remate al final es Clara en esa carretera, sola, y, De eso y vamos a hablar luego. de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Vale, pero Sí, sí, claro, sí. pero para mí empezar con algo tan directo como la violación no explicaba esa cotidianidad y esa no diferenciación de Clara con el resto de la sociedad femenina de 18 o 20 años. Entonces, para mí tenía que ocurrir ese viaje. Entonces creo que no quiero que se quede la gente solo con Clara va de un corto de una violación. No, Clara es el viaje de una chica que descubre muchas cosas y que al final digamos que le estamos dando voz a una generación femenina que tiene muchísima información, pero a la vez no es capaz de comunicarse. O sea, somos la generación millennial o la generación X o Z, la verdad es que me pierdo un poco en cuanto a siglas, pero es verdad que es una generación muy comunicada, tenemos información a nuestro alcance a un clic, pero somos una sociedad que nos basamos en la incomunicación. Cuando lo Claro. pasamos mal, no somos capaces de decirlo. Entonces eso creo que al final Clara es el símbolo y la representación de la actualidad, de 2020. Sí, ojalá sirva para comunicar, justo lo que has comentado, Total. para comunicar en las aulas. Una pregunta que tengo es que hay una serie que justo millennials, gente de 17, 18, 16, inclusive 15, conoce que es Euforia. ¿Hay algún No la he tipo de visto. relación? No la he Vale, pues visto. entonces ya me has contestado. Bueno, a ver, un poco la línea, fiesta, Vale. preocupación juvenil, es un poco esa línea y quería ver si había conexiones, pues porque los mismos que ven Clara son los que ven la serie y bueno, ya me has contestado. Si Sí, no, si no, no o la has sea, visto. cuando yo empecé a escribir Clara, lo estaba petando una serie que de hecho vi la primera temporada, la segunda yo no la vi, que era 13 razones Por 13 razones, sí. exactamente esa, y no fue casualidad, o sea, creo que, ¿sabes qué pasa? Que creo que la sociedad vamos avanzando de forma cíclica y a veces en ciertos momentos históricos de repente todos tenemos la necesidad de contar historias parecidas. ¿Por qué? Porque eso conduce a la revolución sexual, la revolución femenina. Entonces no es que yo me basara, yo qué sé, pues por ejemplo, en la historia de la manada o, por ejemplo, en 13 razones o Euforia, que no la he visto, pero pudiera ser, sino que yo creo que es un momento en el que hay que hablar de este tipo de cosas y varios creadores coincidimos en el espacio-tiempo hablando de lo mismo, que me parece genial porque lo único Sí, que sí. hacemos es concienciar masivamente, o sea que Sí. Bueno, maravilla. pues comentarte que yo sí que he visto todas y en este caso tu corto es el más elegante, Ah, hablando de muchas gracias. cotidianidad y aproximación al espectador, que al final es lo que queremos para generar debate. Bueno, entrando en recursos que has utilizado, estamos ahora en medio de un curso en Valencia para profes de formación de jurados escolares con niños y tal, y muchos Sí, piden hablar de las historias, de los mecanismos para contar una historia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entrar un poco por ese campo, ¿vale? vale. La música de tu historia es diegética, en el coche, en la fiesta. Yo te digo lo que he entendido y tú me lo completas, ¿no? Yo Vale. creo que es una forma de darle realismo a la situación. Por supuesto, por supuesto. Al final lo que estoy haciendo es un poco, pues, cada música viene dado con el ambiente prefiesta, el ambiente fiesta en sí, luego esa música que de repente suena de fondo en la violación, que es como, sabes, que parece algo súper lejano, pero que, claro, que al final estas situaciones pasan dentro de un entorno cotidiano, pero que el mundo sigue funcionando aparte. Y luego, pues, digamos, ese momento en el que Clara ya se va y de repente ese contraste súper super hardcore, ¿no? Entre la fiesta de ella diciéndole a su amiga que se quiere ir y su amiga diciéndole, oye, no, que yo me voy a quedar aquí, y de repente, ¡pum!, el silencio y ese viento Sí, sí. que es palpable en la carretera. Entonces, yo quería esos contrastes y mi dire de fotos, Seila, que es con la que hago casi todos los trabajos, teníamos muy claro que tenía que haber ese tipo de contrastes pues eso, en el montaje final. Hablando Pero de, sí.
hablando de incomunicación, las dos amigas en ese punto no se encuentran. Ujú. No se oyen casi, no coinciden la intención y se va Clara sola. Es Sí, o una forma sea, de... de hecho, en esa conversación inicial, quiero decir, en el guión y cómo se rodó, hay un diálogo. Lo que pasa es que cuando llegué al montaje y estaba con mi montador Pablo, estábamos viéndolo y yo le decía, hay algo que no me funciona porque me parece que es demasiado explícito. Porque al final el diálogo era pues lo que ya entendemos gestualmente es ella se Claro. quería ir y la otra se quería quedar. Entonces es Ujú. verdad que las palabras lo único que hacía era ser demasiado, ¿sabes? Como repetir lo mismo cuando Claro. ya la imagen ya lo estaba dando. Entonces yo dije, jolín, qué forma más bonita de marcar la comunicación, la Ujú. incomunicación, simplemente dejando esta conversación en off y ya el espectador lo entiende de sobra, o sea, De porque eso, ¿verdad? es, claro, 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 o sea, como creadora yo creo que hay que darle esa inteligencia al espectador, porque Sí, el sí. espectador la tiene, no hay que tratarle como un estúpido, al contrario, es una Inclusive tiene la espectador. experiencia. Claro, exacto, Ah, exacto, exacto. ujú. Sí, sí. Pues ahora Sí, vamos sí, a sí. pasar a un recurso que me fascinó nada más empezar a ver el corto, que quiero que me cuentes. Cuéntame. Hay unos desenfoques brutales, casi casi efecto bokeh en todo el curso, en todo el corto, y luego hay diálogos en segundo plano. Sí, El concepto focalizar, desfocalizar, creo que es un juego muy interesante en el trabajo. Cuéntame. pues mira, cuando una vez hicimos el guión, yo me reuní con mi dire de Fotoseila y bueno, pues esto es una parte un poco graciosa. Al principio no sabíamos cómo enfocar la planificación del cortometraje. De hecho, tuvimos muchísimas dudas. Vimos películas que se alejaban totalmente de nuestro registro hasta que al final dijimos, vamos a hacerlo como nosotras somos, como nosotras dirigimos. Y entonces, tanto ella como yo propusimos una cosa que luego se quedó en el corto, que es lo que tú dices que es muy interesante. Digamos que cuando Clara, que al final el corto va sobre ella, ¿no? Pues Ujú, cuando Clara tiene el punto de vista en algo, el foco está en el punto de vista que ella observa. Por ejemplo, cuando se inicia y vemos la frase de la incomunicación es la base de toda violencia, es porque la mente de Clara está fija en esa. Y cuando de ujú, repente luego está ya en el pasillo bueno, en el pasillo no, en el patio con sus amigas y hay una conversación en segundas, pero en cambio Clara está enfocada es porque ella está en sí, porque al ujú, final ella lo que está pues es en su conversación, en su móvil, y de repente hay algo que la conecta con esa conversación que es fiesta tal, no sé qué, y de repente el objetivo, ese foco cambia a sus amigas, porque de repente ujú, ya le interesa. Entonces lo que ujú, fuimos jugando todo el rato es con eso. Dependiendo del punto de vista de Clara, algo está enfocado o no. Y acabando con el desenfoque total en la última escena, porque era como la desconexión del yo, de ujú. ese yo que tiene Clara consigo misma, de no se sabe a dónde va, no sabe, está perdida, no sabe qué ha pasado, no sabe comunicarlo, entonces es la desconexión del yo y solo el futuro por delante que es la carretera. Pero, y Bueno, así nos lo planteamos. es pues súper interesante y se ve un trabajo de expresión detrás de lo que has contado, que cuando se ve el corto se ve muy bien. Has hablado mucho de Clara, vamos a trabajar un poquito este Por favor. personaje que me llama la atención porque a veces es una especie de contrarios, ¿no? Por un lado, es lanzado, ¿no? Coge el móvil a su amiga y dice, toma, yo le escribo y así hablas con tu amigo. Por otro lado, igual en casa probándose la ropa, marca cierta inseguridad. Entonces la pregunta es, ¿el personaje es seguro, es inseguro? ¿Es como la vida misma? Yo creo que, a ver, es una súper buena pregunta. Yo creo que Clara es un poco todos, ¿no? Todos dependiendo del ambiente en el que nos movamos, ¿no? Podemos ser totalmente líderes y extrovertidos, pero luego es verdad que nuestros demonios y nuestros defectos están en nuestra intimidad. Entonces, lo que yo cuando la escribí como una chica de líder, como un ejemplo a seguir, pero que ya no sé al final no se veía como tal en su entorno personal. Es una chica que está muy sola al final. Entonces es como que a lo mejor esta frase es muy manida y me arrepentiré de decirla, pero como que está buscando su lugar en el mundo, No sé. que es una frase horrible, que la odio, Bueno, porque ley de vida. ley de vida, pero sí, pero es que al final eso es lo que quiero decir, que
básicamente, pues Clara estuvo retratada como, pues, como una personalidad atrayente para sus amigas, pero luego en su intimidad, pues es otra cosa. E incluso con esta relación que tiene con este chico, también es otra cosa. Pero porque al final, tanto tú como yo nos comportamos distinto dependiendo de quién tengamos delante. O sea, a lo mejor yo ahora me estoy comportando así contigo, pero luego yo en mi intimidad puedo ser totalmente de otra manera. Entonces es un poco ver el abanico completo, como ser un poco voyeur, ¿no? Sí, Llega sí. y ver esa intimidad que nadie quiere mostrar. Pero bueno, sí. Eh, en cuanto a la escritura de personaje también, yo percibí que hablábamos de una clase media alta, una zona residencial. ¿Eso Sí. lo trabajasteis, lo hablasteis, es lo que teníais? ¿Crees que luego te limita a la hora de que el mensaje llegue a otro tipo de grupos sociales? ¿Qué hablasteis en esa parte? Pues fíjate, mira, de hecho voy a taguear a un amigo mío que, o sea, a citar a un amigo mío que dice que la clase media no existe, o No sea, existe. no existe, o te mueres de hambre o eres un millonario, o sea. Entonces es verdad que, a ver, realmente te podría contar una milonga, pero pero, pero es que nos vimos muy condicionados por la localización, porque fue a través de una inmobiliaria y entonces básicamente al ver la casa, esa casa ya te estaba dando una clase social. Sí. Entonces, aunque en el guión no se especificaba del todo la clase media que formaba parte de la familia de Clara, la casa en sí ya lo daba. Esa habitación, quiero decir, ya con ver esa habitación ya y dónde la deja su amiga, ya estás viendo un barrio, ya estás viendo un tal. Entonces, por mucho que yo te cuente aquí que pues que Clara no va a una universidad privada, no me vas a creer. porque, porque es que al final parece lo que he contado. O sea, a veces es verdad que uno piensa unas cosas en su cabeza y luego, pues por dinero, por localización y por tal, pues de repente pues estás mostrando otras. Que no Claro. me disgustan, ¿eh? No me disgustan, al contrario, creo que suman porque también un poco desmitificar esas clases altas o esas clases medias altas, pero realmente esto sí que fue un poco alejado de mí y de mi decisión. Entonces, pues, yo qué sé. Y ya para acabar con el personaje, el nombre, no sé si está escogido en cuanto a la simbología o por otros motivos. En realidad, te va a hacer gracia. Es porque todos mis personajes, o sea, yo, digamos que he hecho muchos cortos, pero el otro corto serio, no, serio así, con que yo puse ahí mi buen dinero, pues los personajes que siempre hago femeninos empiezan por C. No me preguntes por qué, pero empiezan siempre por C porque creo que los nombres con C tienen mucha sonoridad y entonces, pues, no sé, creo que cuando me puse a escribirlo en la biblioteca del Reina Sofía salió solo, dije que era Clara y nadie Ala. me contradijo en 3 años, entonces, pues yo pues tenía la razón y punto. Una marca de escritura. No, está bien, Total, está bien. Para esto total. hacemos estos espacios para entendernos de cómo se crean las historias. Qué bien, muy bien. Bueno, vamos ahora ya a avanzar en el corto y llegamos a la fiesta. Llegamos a la fiesta y ahí sí que hay un uso del slow motion. Y sí que te quería preguntar si es por estilizar el mundo de la noche y de la fiesta, si hay otros recursos o por qué en esa edición hay una cámara lenta que es muy estilosa realmente. Pues mira, en realidad empezamos a planificar tanto la fiesta como la violación en, planificándola en plan como si fuera a cámara normal, vamos a llamarlo así, o sea, 24 frames, y luego pues un slow motion un poco, pero tanto para la violación como para la fiesta. Lo que pasa es que la violación no funcionó. No funcionó porque la crudeza de verlo en vivo imponía mucho a de repente, como porque el ralentí lo que hacía era mitificar el sexo y parecía sexo y no una violación. Entonces, el montador al final pues se alejó un poquito de eso. Pero es verdad que no, que yo creo que cuando decidimos ese slow motion no era un poco por mitificar el mundo de la noche. Yo creo que era porque las sensaciones de Clara y tanto basándome en mis propias experiencias o en las de cualquiera de fiesta, al final una fiesta es como un flash discontinuo en el que muchas veces todo sucede demasiado rápido o no a cámara lenta, pero tal como tú lo recuerdas.
Entonces nos basamos a la hora de narrar como si alguien estuviera recordando esa fiesta, no viviéndola, sino recordándola. Entonces sí, pues yo creo que ese fue el motivo por el que al final Celia y yo nos decantamos por esa cámara lenta desde el No, principio. pues son dos aciertos, tanto el de la edición como el de la cámara. De hecho, bueno, hay una parte de la iluminación, si me quieres contar algo, hay mucha psicodelia, luz de colores, oscuridad. Bueno, el trabajo en campos de esta parte costó mucho. Pues mira, a ver, si te refieres a horas, yo Sí, recuerdo bueno. que, sí, que yo creo que empezamos a montar el set como 4 o 5 horas antes de empezar a rodar porque queríamos como mucho humo, queríamos probar ¿sabes? Las distintas luminiscencias, los distintos colores, todo este tipo de cosas. Pero realmente luego cuando llegamos a rodar, o sea, yo cuando ya lo vi directamente hicimos como un pase mecánico con las actrices, yo dije, esto es lo que quiero, porque al final para mí lo que tenía que ser un poco era entre la fantasía y la realidad, porque al final Clara va a esta fiesta esperando unas cosas, ¿no? Estas cosas que hacemos todos los seres humanos Claro, de este sí, planeta, sí. que es, ay, pues cuando voy a llegar allí va a pasar esto y va a pasar lo otro, porque voy a hacer esto y voy a decir esto. Entonces, claro, esa parte de fantasía, de imaginación que tenía con esa ansiedad clara de llegar a esa fiesta, pues tenía que verse reflejado lumínicamente. Entonces creo que lo hicimos, creo que Seila lo hizo fantástico en ese Sí, sentido. De sí. hecho, es una de las escenas de las que del corto estoy más orgullosa Sí. y no sé, y además es que es de las que más se me hace más fácil de ver, ¿no? Porque luego a los creadores, cuando vemos nuestras propias cosas, algunas cosas se nos hacen difíciles de, uff, ¿cómo la cagué aquí? O mira, ay Sí. Dios mío, esto no lo vi, pero es verdad que la fiesta es una cosa que cuando la he puesto, la he visto en festivales o cuando estuve en la Carlos III hablando de violencia de género hace unos meses, es la parte que más disfruto, que digo, es que qué bien Sí. rodado está, de Sí, verdad. sí, 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 sí. Funciona súper bien, además, de verdad. Sí. Y bueno, luego pasamos ya a la escena nuclear del corto, Sí. que ya hemos hablado bastante de ella, pero sí que hay un trabajo de guión que me gusta mucho y es que a Jorge le llaman Jorgito. Y la pregunta es si es una forma de mostrar debilidad, ¿no? De si en esa situación alguien que se llama Jorge a su Ujú. amigo le pega un puñetazo, no accede a ello. Bueno, ¿qué quieres decir con ese diminutivo de Jorgito? ¿O no quieres decir nada? No sé si me he Pues explicado. fíjate, sí, sí, perfectamente te has explicado, pero es gracioso porque justo lo de Jorgito no estaba en guión, fue una licencia de uno de los actores, porque, a ver, cuando yo, digamos que si vieras la escena como está escrita, al final la escena no había diálogo, bueno, salvo las dos acotaciones que dicen al principio de qué guapa o cómo se consigue estar con una chica como tú, quiero decir que era el preámbulo a la violación. Una vez empezaba digamos, el acto como tal, yo había hablado previamente con ellos en mi casa, y yo les había dicho lo que quería de ellos. Entonces, cuando llegamos allí, yo le dije, cualquier palabra, cualquier, eh, yo qué sé, gemido, cualquier cosa que os salga, quiero decir, sed libres, porque al final de esto se trata. Y es verdad que no sé por qué, porque al final Miguel, que era el personaje de Jorge, era el más jovencito del grupo y creo que se creó una dinámica y de repente salió lo de Jorgito, incluso y salió ya en la fiesta, ¿sabes? Porque la fiesta, evidentemente, pues aunque no haya diálogo, Sí, 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 sí que sí. hablaban entre ellos en la vida real. Y entonces salió lo de Jorgito, Jorgito, Jorgito y creo que además es que es una cosa que suma, porque el personaje de Jorge al final era yo lo construí como este chico atractivo, pero que al final es un gancho, no deja de ser un gancho para que esta chica acabe ahí, en esas circunstancias, y él sea como ese contacto con ella de no te preocupes, fíjate de mí, nos vamos a enrollar y luego ya sucede todo lo demás, ¿sabes? Entonces, creo que esa magia que a veces pasa en el directo y es de Jota, del actor, y además que fue impresionante verles trabajar a los cuatro. Bueno, y a Julieta también, la actriz. O sea que fue Pues impresionante. voy con otro enunciado, a ver si me corriges o me explicas. Te diría que la escena de la violación, aunque dura, porque lo es, no es Ujú. morbosa. Correcto. Sí. No, yo intenté que no, o sea, dentro de que, a ver, claro, porque al plantearme esta escena,
yo quería ser explícita y a la vez no serlo. ¿Por qué? Porque al final recaemos en una serie de cosas que es el morbo y la violencia sexual hacia la mujer gratuito. O sea, porque yo tengo que enseñar planos obscenos de hombres vejando a mujeres si es que ya se está intuyendo, si es que ya lo estás viendo con sutileza. Yo no quiero contribuir a ese tipo de audiovisual. O sea, yo no quiero contribuir a vejar a mujeres dentro de mis creaciones audiovisuales. Yo te muestro una realidad, pero te la muestro de la manera más sutil que puedo y de la manera más realista que puedo. Y creo que igualmente llego al mismo asco, a la misma realidad, que a lo mejor si de repente saco, pues yo qué sé, pues un plano más explícito de ella siendo vejada por otros dos actores. Creo que al final, con pocas cosas, podemos llegar a la misma sensación, pero sin necesidad de vejar a una mujer. Así. Y esa fue como mi objetivo a la hora de grabar eso. Bueno, has comentado muchas claves en este tiempo que han hecho que el corto esté dentro. O sea, creo que es interesante, bueno, al principio, por esas ideas, estas claves, llevar a las aulas para comentar. Y ojalá vean este espacio de cerveza y directores para apoyarse en los argumentos y recursos que tú has utilizado. Hemos llegado ahora a Qué la guay. parte del coche ya, al final. Que tengo una Correcto. pregunta que a ver si, no sé si estoy en lo cierto o no. Aparte de lo que has explicado de los desenfoques, ella consigo misma, su historia, que está muy claro, la pérdida un poco de conciencia y del yo, hay un coche como que para la marcha, se asoma y Sí, sigue. Yo sí. tengo una conclusión, pero casi que esta prefiero no decirla y que me la cuentes tú. Ese del coche, ¿qué ha pensado o qué quiere? A ver, ese coche es un símbolo, al final. Es un símbolo de que Clara viene de una situación súper traumática, no solo por lo que ha pasado con este chico y bueno, con estos chicos en esa habitación, sino también porque se ha sentido lejos de su amiga y no se ha sentido con ganas de, yo qué sé, de expresarse y de ser más directa, ¿no? Con Ujú. ella y de repente está en esa carretera a saber dónde, porque yo cuando llegué a esa carretera, cuando lo localizamos, dije, es que esto podría ser cualquier polígono. Dices Sí. tú, tienes la sensación de decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dios mío, ¿dónde va a ir? Y encima de repente pasa un camión, ¿sabes? Que dices tú, Dios mío, es que está Guadalajara para arriba mínimo, ¿sabes? O sea, ¿dónde está esta muchacha? Y entonces cuando yo escribí eso, ese coche al final era la representación de esa alerta, ese miedo constante que es real, que tenemos todas las mujeres de este planeta, sea de noche, sea de día, de esa alerta que hay que tener siempre, porque por mucho que sea el peor día de tu vida, amiga, puede ser lo peor, más peor todavía. Sí, 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 sí. Entonces era como, a ver, es un desasosiego, al final parece que es una conclusión un poco negativa, pero es que es la realidad al final. O sea, puedes venir de un sitio en el que te han tratado fatal y de repente llegar por la calle y el primer tío de turno te dice, oye, guapa, ¿dónde vas? Entonces ese era el símbolo, ese coche Vaya tela. representaba ese. Eso es. Bueno, y nos queda por delante una oscuridad, una carretera por recorrer, ¿no? Que pues, entiendo que el personaje debe hacer un proceso ya casi casi vital para superar la situación, ¿no? Sí, eso lo veremos en la película. La pe- ¿La estás preparando? A ver, siempre tengo en mente que Clara podría llegar a ser una película. Me encantaría. Pero, a ver, ojalá llegara con el cortometraje a tener mucha difusión y que se me proporcionara esa oportunidad. Me encantaría, ¿eh? Me encantaría, porque creo que es algo que lo narraría desde aquí y que creo que la historia de Clara tiene mucha más chicha, ¿sabes? Muchas más cosas todavía que contar. Sí, sí. Pues Alba, Cla- muchas gracias. Ojalá en la misa te podamos ayudar a ese propósito. Ojalá lo podamos pasar tu corto porque no sabemos si habrá COVID, si no habrá COVID, si habrá ya, salas de cine o no. Pero bueno, total. estamos trabajando para hacer el festival y nada, que muchas gracias por ser parte de esto y mucha suerte con tu corto. Igual, a ti, muchísimas gracias por tenerme y por hacerme estas preguntas tan interesantes y por darle difusión a Clara, sobre todo, porque creo que
que es bonito que no, que los cortometrajes sirvan, aunque sea para, quiero decir, porque mucha gente dice lo típico, ¿no? ¿De para qué ser un cortometraje si no ganas dinero? Tal, pues este es uno de los objetivos, concienciar. La concienciación grupal. Creo que es maravilloso y hacer pensar en el cine es una cosa que me parece espectacular. O sea que muchas gracias, de verdad, por Pues darme este espacio. gracias a ti, mucha suerte con todo. Ojalá vaya muy bien. Vale, Bueno, venga. nos Un vemos. Hasta abrazo, luego, chao, gracias, un chao. abrazo, adiós, hasta luego, adiós.